ponerlos arriba de la mesa porque son muchos años de lucha con ellos arriba del hombro, ¿no? Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, un placer estar contigo y en tu programa nuevamente. Sí, de verdad, habíamos quedado en conversar, así, conversando de varios temas y bueno, agradeciendo tu invitación. Nosotros, bueno, venimos preocupados, primero que nada, por lo que es establecer hoy cuál es la realidad en el sector de la salud privada, la salud como una política social, la salud como una política estratégica, mejor dicho, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el cual el Frente Amplio levantó como una bandera clave en su propuesta, que en el año 2007 se hizo realidad con la aprobación de ese sistema a nivel parlamentario, pero que hoy a casi 10 años de la aprobación parlamentaria de reforma o del Sistema Nacional Integrado de Salud, de la reforma de la salud, nosotros entendemos que no solo no hay ningún avance, sino que hay, como lo comenzamos la última vez que hablamos, enormes retrocesos que hacen que muchos uruguayos o no visualizan la reforma o directamente la visualizan como una carga. Cuando vos decís muchos uruguayos, a mí me queda la duda de que ustedes salieron a buscar firmas para reafirmar en la previa a la elección del actual presidente Tabaré Vázquez, muy pocos días, mucha cantidad de firmas, quedó muchísima gente sin firmar. O sea, el entusiasmo de la ciudadanía existe, está de pie. A ver, lo que hoy está de pie, o sentado en un banco de una mutualista esperando 2 meses para que un especialista lo atienda, o 6 horas para que lo atiendan de emergencia, es la gente. La gente que aporta al Fondo Nacional de Salud, entre un 3,5 y un 7 y pico % de acuerdo a lo que gane, de acuerdo a los hijos que tenga, de acuerdo a si es casado o no es casado, etcétera, con las deducciones, y está recibiendo cambio muy poco. Es decir, ¿qué teníamos antes de la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud? No teníamos nada. Teníamos un subsector público que atendía a los más pobres y un subsector privado que, manteniéndose con esa ecuación 60% socios privados, 40% socios de DICE, vivía el vaivén de lo que era el Uruguay de la salida de la dictadura y con insumos altamente dolarizados se topó con la crisis de 2002, en donde, bueno, hay por ahí algunos libros que dicen que la crisis del 2002, Jorge Valle fue un fenómeno. Yo creo que, hay algunos libros que lo dicen. Yo creo que Jorge Valle, que en paz descanse, fue lo que fue producto de la política económica neoliberal que tuvieron los gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle, de Sanguinetti y de Valle. Es decir, la misma política, que hizo, entre otras cosas, que, bueno, el dólar se fuera de la noche a la mañana de 12 a 30 y pico, y al final del gobierno de Valle teníamos 1 millón de pobres en el Uruguay. Yo de eso no me olvido nunca. 8 mutualistas cerradas, 2.000 trabajadores sin empleo, que se recuperaron los puestos de trabajo y se insertaron en situaciones muy trágicas en aquel momento, lo recordamos. Muy. Pero no hay que olvidarse de eso, ¿verdad? Ahora, porque yo no me olvide que estuve en la mala, cuando levanto algo en la cabeza, no puedo pensar que ese es el techo. Entonces, pensar que casi 10 años después, el techo es que un uruguayo tenga que llevar 2.000 pesos promedio a una mutualista para atenderse, cuando el 40% de los trabajadores del Uruguay ganan 20.000 pesos o menos, o cuando hay 7.000 jubilados, más o menos, que eligen mutualista ahora, eligen mutualista por el FONASA, pero no se van a poder atender, porque al haber 40% uruguayos que ganen 20.000 pesos o menos, el índice medio de salarios, que es el que fija el precio de jubilaciones, es muy bajo. Y por lo tanto las jubilaciones son de hambre.
Y eso es independientemente de los cincuentones, de los cuarentones, de las AFAP o de las no AFAPs. Las jubilaciones en Uruguay son muy bajas, siempre lo han sido. El salario mínimo siempre ha sido bajo. Ha tenido un poder de recuperación fuerte, sin duda, pero parte de una base muy baja. Entonces, la discusión, junto con la reforma a salud, de la redistribución de la riqueza. Es decir, si tenemos un gobierno que enfrenta el lentecimiento del crecimiento de la economía fruto de la crisis capitalista global y la coyuntura regional, y lo hace abriendo las puertas a la inversión extranjera directa y por lo tanto sin gravar más al capital. Dicho esto por el ministro de Economía, una reunión con el PIT-CNT hace 8 meses, y cada vez que el tema se discute, yo digo, recuerden lo que dijo el ministro de Economía, ha sido coherente, absolutamente coherente, implacable en sus definiciones. Eso no se le puede discutir al ministro de Economía. Pero, a ver, no es un tema del Ministerio de Economía, es un tema de política de gobierno, porque si no, se está que hay mitos buenos y hay mitos malos. No, hay política de gobierno, buenas, malas, regulares, me gusten o no me gusten. En este caso, la política de gobierno establece esa cuestión y, por lo tanto, el tema de la redistribución de la riqueza es uno de los temas centrales de la vida del Uruguay. Entonces, hoy, en las puertas de un verano que se viene, donde, bueno, salen ministros de turismo a hacer fiestas y a decir lo bien que le va a ir Uruguay en esta nueva temporada turística, yo pienso en los trabajadores gastronómicos que están dentro de esos 40% uruguayos que ganan 20.000 pesos o menos. La gente de Fuesis. Claro, de los gastronómicos en este caso. No, digo, la y gente de los Fuesis en también. particular, ni hablar lo que son el crecimiento de las grandes superficies económicas, como se le llaman los grandes supermercados, todos en manos de compañías, de cadenas extranjeras. Entonces es lo que decía Cristina, el gobierno ha definido una política. Inversión extranjera directa como motor de crecimiento de la economía y junto con eso una lenta distribución de la riqueza. Y por lo tanto eso hace que tengamos estas dificultades y hace que políticas estratégicas como la reforma de salud no estén en la prioridad de la agenda del gobierno, no lo están. Entonces, al no estarlo, la gente cada día más descree en esos planteos. Jorge, ¿te acordás que lo habíamos hablado la última vez y lo habíamos dejado para esta próxima? Yo te comentaba que las mutualistas habían dado una conferencia de prensa, sus representantes, un desayuno para la prensa hace muy poco tiempo, en el cual anunciaban que iba a haber una campaña muy fuerte el año próximo en defensa de sus derechos. Hablaban de una medicina para ricos y una medicina para pobres. A mí me llamó la atención escuchar eso, pero también decían que esto que tú mencionabas de la sala de espera, de esperar más, de todas las condiciones que se dan hoy por hoy, de mala atención a los usuarios, se debía al crecimiento que habían tenido de usuarios en virtud del Sistema Nacional Integrado de Salud, y que lo que pagaba el Estado a las mutualistas era muchísimo menos de lo que cobraban antes del sistema y por lo tanto se veían perjudicados. Esa era la base de esa conferencia y esa es la base del lobby que va a haber en el año 2017 por parte de los representantes de las mutualistas. Yo trabajo hace 30 años en la Mutualista Universal, está en Millán y Carmelo. En la esquina de Carmelo y Millán hay un almacén, el almacén de Richard, donde todos compramos alguna vez. Yo le preguntaría al almacenero, a Richard, ¿cuándo le va mejor? Cuando vende, en vez de 2 mortadelas, 6, en vez de 20 casilleros Coca-Cola, 40, y, aunque bueno, la campaña del cigarro está mal, pero en vez de 10 cartones de Nevada, 20. ¿Cuándo le va mejor? Le va mejor cuando vende más. Entonces, y eso es en un almacén. ¿Cómo estos fenómenos, gente preparada, universitarios, pueden decir que le va mal, le va peor que antes, ahora que tienen más afiliados? Entonces no hay problema, que devuelvan los afiliados, que digan, no queremos más afiliados.
Es más, nosotros hemos propuesto que el gobierno audite a las mutualistas, las audite. Desde hace mucho tiempo. Públicamente. Por supuesto, el Ministerio no ha hecho nada de eso, ni lo va a hacer. A ver, si juntamos 56.000 firmas y ahora tenemos que juntar capaz que 200.000, pero no lo va a hacer. No quiere correr ese riesgo porque sabe que se va a tener que enfrentar a la corporación empresarial. Sabe que va a quedar al desnudo, que mal se manejan las finanzas de las instituciones. Entonces va a tener que tomar medidas en ese sentido. No lo va a hacer, no tiene intención de hacerlo. Porque para avanzar en la reforma a la salud hay que pisar callos. Los callos de los sectores empresariales. No lo va a hacer el Ministerio de Salud Pública, por más que nos haya citado para mañana a las 10 de la mañana una reunión donde nos va a querer mostrar cuáles son las metas futuras y los lineamientos futuros de la reforma del sistema de salud. Se lo hemos dicho de todas las maneras y formas al Ministerio. Si quiere cambiar, que mire el pueblo. Si quiere cambiar, que mire a los trabajadores. Si quiere cambiar, que mire a los jubilados, que mire a los usuarios. Los cambios son con ellos. Los cambios son con ellos. Y el Ministerio de Salud Pública, en realidad, no ha hecho esa mirada, no ha escuchado el planteo que se le ha hecho más de una vez. Entonces, yo creo que estamos ante esa situación de estancamiento, porque en realidad lo que están estancados son los cambios en el Uruguay. Y si el Frente Amplio se plantea avanzar hacia un nuevo gobierno, yo creo que tiene una opción difícil, porque lo que no hizo antes va a ser difícil que lo haga ahora. Yo escuché a un diputado decir el otro día que hay que recrear un gran acuerdo en donde se necesita a la burguesía jugando un papel para no depender exclusivamente del mercado interno. Nadie plantea una cuestión de depender del mercado interno. Ahora, la burguesía ya está en el Frente Amplio, porque por algo el Frente Amplio es un partido policlasista. Ya no es más la unión de los estudiantes, los jubilados, los sectores de sectores capas medias del campo y de la ciudad, la clase obrera, la intelectualidad. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. El problema es que si seguimos apoyándonos en la burguesía, ¿quién va a dirigir el proyecto? ¿Los sectores populares, la base social de los cambios o la burguesía? Porque para que dirija la burguesía ya hay proyectos políticos. Se llaman Partido Colorado, se llaman Partido Nacional, se llaman Partido de la Gente y se puede llamar Partido Independiente. O sea que ahí ya están. Por lo tanto, Son la base de los desconformes. Eso de los desconformes... A ver, ¿cómo medimos desconformes? Me preguntan, ¿vos estás conforme con lo que ha hecho el Frente Amplio en estos 10 años? Bueno, en general puedo decir que el Frente Amplio ha hecho cambios muy importantes en el Uruguay. Ahora, ¿tiene paño para hacer más cambios? Los tenía. No lo hizo. Por ejemplo, ató su dinámica electoral a los resultados de la política económica, sin debate ideológico posible. No debatió con la sociedad, no debatió el porqué, no puso en cuestión. Ese es tal vez el talón de Aquiles de un conjunto de los llamados gobiernos progresistas, en no poner en discusión el papel de los medios de producción, de quiénes son los dueños de los medios de producción y por lo tanto cuál es el papel de las grandes mayorías populares en ese debate. Pero esos dueños de los grandes empresas de producción, ¿son los votos del Frente Amplio? Hay unos cuantos que votan al Frente Amplio y otros que no. Entre los que no los votan y los que votan, lo que tienen claro es que nunca les fue tan bien como en estos años de gobierno del Frente Amplio. ¿Pero dónde están las mayorías del Frente Amplio? La mayoría del Frente Amplio para mí sigue estando en los sectores populares. Entonces el problema es que hay que apoyarse en esos sectores populares. La base del Frente Amplio siempre ha sido la discusión, el diálogo, el debate. Claro, pero interno. Bueno, yo tanto como el debate interno, yo conozco los titulares. El debate interno no lo conozco porque yo... Digo, debate sano, sí. ¿No? Debate de ideas. No, es que lo que no ha habido es debate de ideas. A ver, yo siendo un frente amplista
de lejos, porque yo básicamente soy dirigente sindical y por lo tanto la interna del Frente Amplio, el movimiento, el trabajo sindical mucho tiempo y muchas ganas no me deja para meterme a discutir la interna del Frente Amplio, pero yo hice un gran esfuerzo para leer, ¿cómo se llamó? Ya ni el nombre me acuerdo, de si habría sido importante, este documento que hablaba sobre un nuevo, no hablaba ni debate de ideas, ni programa, tenía un nombre raro. Un nombre largo tenía, Un nombre raro, bastante edulcorado, ¿no? Nombre a café con sacarina tenía. Y resulta que ni eso quisieron aprobar en el Congreso. Y terminó, parece que el propio Congreso, planteando un acuerdo intermedio para discutirlo. Bueno, el problema es ese, el que yo te señalaba antes. No ha habido un debate ideológico con el conjunto del pueblo, es decir, con el conjunto de la base social del Frente Amplio. Y tal vez no lo ha habido porque no todos tocan la misma música. Y algunos están convencidos, hay un diputado por ahí que dice que ya no le van más los votos al Frente Amplio, que dice que está a la derecha. Gonzalo Mujica. Y que dice que está a la derecha. Bueno, yo creo que alguien que... Primero que nada, a mí me enseñaron que lo que uno no es de uno hay que devolverlo. Primero. La banca. Lo que uno es de uno lo tiene que devolver. Pero además, está a la derecha de no sé quién dentro del Frente Amplio, es un planteo. Y así está esta cuestión. Entonces, y por el otro lado... ¿Y ese voto va a frenar los cambios? ¿Va a obstaculizar? Yo creo que lo que va a obstaculizar los cambios, o lo que está obstaculizando los cambios, es una decisión, es una falta de decisión política en ese sentido. Si nosotros juntamos miles de firmas para que avance la reforma de salud, la reforma de salud no avanza. Y esa firma se la entregamos a el gobierno del Frente Amplio. Que además, en aquel momento, el presidente de la República firmó. Sí, en su momento era Susana Muñiz, la ministra de Salud Pública, era José Mujica, el presidente de la República. Yo pasé el otro día, fui a hacer una asamblea a una policlínica, a la Muestra Universal, y pasé por 8 de octubre y La Habana, por ahí, un muro gigantesco pintado, la tierra es nuestra, aunque no le gusta a no sé quién, segunda marcha por la tierra, MLN Tupamaro. Yo quedé asombrado, digo, no está el MLN entre el MPP y el MPP en el gobierno, no ha tenido un presidente de la República de ese sector, o sea que si no ha habido reforma agraria es porque no ha... Después analicemos las características, yo no me voy a poner a discutir acá reforma agraria y toda esa historia, pero quiero decir, hay una duplicidad de discursos que realmente no ayuda a pararse con claridad en esta situación. Y no es que a uno le guste jugar al opositor, a mí nunca me gustó jugar al opositor, otros juegan a bocamaros, yo nunca lo hice bien eso, pero la cuestión es que el problema que hoy estamos teniendo es que cada día estamos más lejos cada día se está más lejos de la gente. Y por lo tanto, la base social, en el caso de los sindicatos, no se puede tapar el sol con un dedo. El haber logrado como gran cosa, con enorme esfuerzo, que se pusiera un correctivo un año, era una cosa absolutamente lógica. Entonces, después cuando se habla de que el movimiento sindical y se lo critica, es difícil mantener lo que es determinadas orientaciones en el movimiento sindical y que la gente entienda que hace 20, 30, 50 años estábamos mucho peor. Entre otras cosas porque hay un número de trabajadores muy importante que tiene 25 años. Claro. Y nacido en democracia, como les decimos siempre. Claro, es como que le digas a uno, pero vos no te das cuenta que tenés derecho al boleto estudiantil gratuito y que por eso murieron liberarse. Y es que casi no nos pueden creer que haya muerto gente defendiendo ese derecho al boleto. Pero lo que pasa es que está bien eso, porque si bien la historia no empieza cuando uno llega, uno no puede tomar de rehén a la gente por lo que hizo hace 50 años. Si lo que vos hiciste hace 50, hace 40, hace 30, no lo vas renovando permanentemente, y tantos hubo que se llaman la boca con la palabra renovación. Bien, si no se renueva permanentemente, si no hay apuestas permanentes a avanzar en democracia en este camino, la gente entiende que es un discurso más de los tantos que se emiten
por las incontables canales de comunicación que existen hoy en día en el mundo entero y en el Uruguay en particular. Por lo tanto, nosotros, como trabajadores de la salud, es lo que nos toca. La reforma de la salud requiere personal capacitado. ¿Qué iba a decir? Cuando tú dijiste pisando callos, ese fue un callo que se pisó. Claro, Fuerte. claro. Bueno, Acuerdo único. todo el mundo lo decía. Bueno, precisamos personal capacitado, precisamos... Bueno, muy bien. Vamos a discutir la capacitación. Y fuimos a proponer en el Consejo de Salarios que haya curso de capacitación para los trabajadores de la salud. Hasta el punto es que más de 50.000 uruguayos, más de 50.000 trabajadores de la salud privada hoy están en esos cursos de capacitación, que van a cobrar una partida extra, además, por lo que es el pago de esa capacitación. 1,5%, bueno, una capacitación que además costó un montón, ¿no? Que discutimos con las patronales, tuvimos un conflicto de 6 meses y que después tuvimos que discutir con el muchas gobierno. marchas atrás. Claro, con un gobierno que de golpe quiso hacer que, si lo va a hacer, que la capacitación que se pague se cobre en total un 20% entre Montepío, etcétera. Bien, la cuestión es que la capacitación anda y extendimos la capacitación hasta enero del 2020. Es decir, vamos camino a eso. Vamos camino en el marco del Instituto de Formación Sindical de la Una FUS. capacitación que deberá ser permanente con el tiempo, necesariamente permanente. Nosotros entendemos que debe ser permanente. Ahora, la pregunta es, ¿será permanente el impulso a la reforma del sistema de salud? Yo sé lo que va a pasar si no gana. A ver, no es porque sea divino. Me puedo imaginar qué es lo que va a pasar si el Frente Amplio no gana las elecciones con la reforma de salud. ¿Qué va a pasar? El FONASA no lo van a tocar. Por más que te hayan dicho lo que te dijeron esta buena gente, el FONASA no lo van a tocar. Es más, vas a ver ahora en febrero, junto con el carnaval, cuando se abra nuevamente el mal llamado corriente mutual, los millones de dólares que van a correr entre instituciones para captar afiliados. Cuando hay una movilidad... Como siempre, además. Como siempre, cuando hay una movilidad que no llega al 5% del total de los afiliados. Sin embargo, van a estar fortunas. Y eso lo sabe el Ministerio de Salud Pública, no lo va a prohibir. Van a hacer propaganda por televisión, por radio, y se van a parar en la puerta del EPS a ver a quién puede enganchar para llevárselo y ofreciéndole plata al lado. Encima, eso está penado por la ley. Lo hacen. Lo hicieron en el anterior febrero, lo hicieron en este y lo hacen en el que viene. Se denuncia cada uno de los corralitos mutuales. Exacto. Bueno, bien. Entonces, en ese sentido, el tema de la capacitación es un elemento clave en esta cuestión. Entonces, porque, ¿qué pasa? Por lo que te decía antes, el FONASA es una mina de oro. Porque la reforma de salud no es el FONASA. Porque la reforma de la salud se creó para crear el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Qué es el Sistema Nacional Integrado de Salud? Un sistema que integre el sector público y el privado, que complemente servicios, que haga que toda la población en todos los lugares del país tenga la misma calidad de atención, sin dirimir las cuestiones socioeconómicas entre ellas. Y eso... O sea, no es medicina para pobres y para ricos, como yo te decía No, hace un no. rato, pero la complementariedad nunca se logró. Claro, porque O se logra a favor del sector privado. si el Sistema Nacional Integrado de Salud hubiera avanzado como debía avanzar, otras cosas en el país también hubieran avanzado como deberían haber avanzado. Entonces estaríamos en una etapa de avance en democracia donde tendríamos un gobierno con una orientación claramente de izquierda, no de centro izquierda, de izquierda, porque la reforma de salud es una reforma de izquierda, porque el plantear que una institución del interior, a ver, lo hablamos la otra vez, un conflicto donde un grupo de médicos dejaron de atender a un sector importante de la población de un Pediatras de departamento. Florida. Nada menos y nada más que a los niños. Nada menos y nada más que a los niños. No pasó nada, ¿eh?
No, o sea, sí pasó. Llegaron a determinados cargos que implican mucha plata, pero no pasó nada. Si los trabajadores de la salud hubiéramos hecho una medida de la FUS, hubiéramos hecho una medida parecida, nunca lo hubiéramos hecho. Tocaba la omisión. Nunca. Pero nos colgaban de los pulgares en la plaza pública. No pasó nada. Hubo una comisión que se conformó. Es decir, eso demuestra que no hay una voluntad de tomar medidas de izquierda. Medidas populares, medidas que realmente generen la comprensión de los problemas. Estamos hablando de profesionales médicos, en este caso. De pediatras, además, ¿no? La parte más sensible de la población del Uruguay. Entonces, yo no me quiero ensañar con ese caso en particular, pero que existió, existió. Yo no me puedo hacer el que no existió. Yo no puedo decir, esto no pasó. No, pasó sí. Pasó. Entonces, el sistema nacional, si mañana gana la derecha, todo lo que van a hacer en la reforma de salud es lo que hay hasta ahora. No van a hacer más nada. No van a complementar. No van a intercambiar servicios. Le va a dar lo mismo que una persona espere 6 horas o 8 horas para atenderse. Va a ser igual que una mutualista en el interior del país atienda de una manera a quienes viven en la capital departamental que a quienes viven en el interior rural. Que eso es lo que está pasando ahora. Que eso es lo que pasa ahora. Le va a dar lo mismo que hace complemente, que hace compita, o que hace se le den los recursos que además van a ser menores, ¿no? Porque si hemos discutido y mucho, y vamos a seguir discutiendo con el gobierno, lo que es el presupuesto, lo que es la rendición de cuentas, imagínate un gobierno de derecha. Que ahora se viene además una nueva apuesta en el 2017 de una nueva ley presupuestal. Y esto todo lo decimos a partir de la experiencia, porque ya lo vivimos, porque ya sabemos cómo son, ya sabemos con quién negociamos. Lo que a veces te cae muy grueso es que vos hablas con ministros que antes fueron incluso dirigentes sindicales y que hoy parece que son dioses del Olimpo. Y vos decís, ¡pa! ¿Y con este proyecto queremos seguir avanzando? Entonces, para mí el discursito de que si no debatís con la derecha, pero así haces con la izquierda, le haces el juego a la derecha, es un discurso gastado. Es un discurso absolutamente gastado. Si vos no debatís con quien tenés que debatir, en un caso para desenmascarar lo que son mentiras. A ver, que Novik diga que no tiene ideología, es como yo diga que soy peludo, que me tengo que pasar shampoo en la cabeza toda la mañana, no, que salí con el pelo mojado. Eso es una mentira de Novik. Novik, además de ser pelado como yo, es de derecha. Su partido de la gente, en realidad puede nombrar a la gente como un viejo cuplé de falta y resto. Es un eslogan. Pero es un eslogan. Y de centro, y debe ser de centro la sede. Yo no sé dónde está la sede, pero debe estar capaz que en 18 Ejido, por eso es de centro. Es la derecha, no hay ninguna vuelta en ese sentido. Es más, creo que desde que ganó Donald Trump, lo tiene como, así como yo tengo, creo todavía un póster de Morena en el 82 cuando le salgo la Cobreloa, él tiene un póster de Donald Trump al cual se mira todos los días. No, le reza todos los días, claro. Quiere ser igual que vos. Pero mientras tanto es un explotador que le paga una miseria a los trabajadores del Nuevo Centro. Es un explotador. Eso es Novik. Que además ha tenido mensajes muy fuertes, claro, para la clase trabajadora, ¿no? En su nacimiento. Claro. En el vamos. Está bien. Pero entonces, está bien cuando vos decís, eso es la derecha, eso es el Partido de la Gente, o esto es lo que tiene el Partido Nacional o el Partido Colorado para mostrarte. Pero resulta que si criticas a la izquierda, a los compañeros de izquierda se erizan. Es para eso que están. Pero además, la izquierda creció siempre en base a la crítica y la autocrítica como método de avance. Yo nunca conocí otra cosa. Y resulta que ahora parece que tenés que aplaudirlos con las dos manos, porque si no, bueno, si pierde mañana el gobierno del Frente Amplio, no va a ser por el PCNT, mucho menos por la Federación Uruguaya de Salud, y mucho menos por decir que en realidad la reforma de la salud no ha avanzado, que hoy se ha estancado,
y que somos los trabajadores lo que le seguimos diciendo al gobierno, al Ministerio de Salud Pública y al doctor Jorge Basso, como celebraremos mañana, mira al pueblo si quiere seguir cambiando. Se cambia con el pueblo, no se cambian con los sectores de la clase dominante, por más que está claro uno que no está planteando hacer la revolución ni el socialismo, está planteando simplemente avanzar en un camino de cambios en el Uruguay, en un marco, un país capitalista y dependiente, que tiene enormes problemas en una región para poder generar crecimiento de su economía. Pero de ninguna manera nosotros entendemos que el crecimiento de la economía se va a hacer en función de capital extranjero, pero a su vez de la no mejora de la condición de vida de los trabajadores en el Uruguay. Esa visión no es de izquierda, es de derecha. Y ¿te preocupa la falta de inversión pública? El achicamiento de ANCAP, por ejemplo, que hemos conocido en los últimos días. Hay muchos que dicen no se puede ir más a la izquierda porque los números no dan para irse más a la izquierda ni para repartir más. Tengo un montón de preguntas de salud para hacerte. Yo, si querés, tengo por acá esta parte. Los números son la gente. ¿Y el bolsillo? Los números son la gente. Los números son una expresión de la realidad. Los números no son una ciencia exacta ni esotérica. No hay esoterismo en el manejo de la economía de un país. No hay esoterismo. Hay realidad. Y los números marcan esa realidad. Decir que no se puede ir más allá porque los números no lo permiten, en realidad es decir, no voy más allá porque no quiero forzar este límite de la realidad que tengo. ¿Está bien? Porque si el gobierno genera una necesidad de que el capital pague más impuestos de lo que está pagando, pero no mucho más, el impuesto a primaria, alguna otra cosita, no estamos diciendo que va a compartir sus ganancias con los trabajadores. Nosotros no le vamos a decir a los dueños de la soja del Uruguay, a los grandes terratenientes que compartan la vaquillona premiada en el Prado con ellos en un asado. No estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que, sin duda, el camino que hoy tiene por delante el gobierno del Frente Amplio tiene una disyuntiva muy clara. O realmente su política tiene un mayor sentido nacional, popular y democrático, o, puede hasta llegar a ganar una cuarta elección, pero con un programa que no sea de cambio, sino sea de conservación. Ese sería el final del Frente Amplio. Y nosotros, no solo porque somos Frente Amplistas, sino porque hemos vivido la experiencia de los gobiernos del Frente Amplio, no queremos que esto se termine. Porque tenemos claro los avances. No decir hoy que tenemos avances en materia democrática, en materia de legislación social, en materia de relaciones laborales como hoy, sería mentir. Nosotros nunca mentimos. Sería no reconocer la realidad. Nosotros reconocemos la realidad para transformarla. Por lo tanto, todo ese proceso de cambios significa que los mismos deben profundizarse y no detenerse. Y en el caso de la reforma de salud, se ha detenido en forma peligrosa. Y hoy el malestar de la gente, que se paran, tal vez no lo están viendo la encuesta, tal vez la encuesta no lo están viendo directamente, pero si ese malestar se suma al aumento de tarifas públicas del 8%, un punto por encima de la inflación que dice que va a haber en el país, y se suma a la situación de la violencia, que yo creo que no es casualidad, y yo creo que hay que ver en algunos casos que hay una violencia incentivada para destabilizar aún más y generar aún más mayor desconcierto en la población. Bueno, todas esas cosas terminan de dar, y capaz que sí, yo no soy sociólogo, apenas aspirante A desde hace muchos años y no he terminado la carrera, que terminan dando todas unas variables
determinantes de un estado de situación que hoy se puede vivir y que se reflejan tal vez en las encuestas, pero yo creo que no está perdido el partido. El asunto es que hay que apurarse y bastante en ese sentido. ¿Desde qué lugar? Cada uno ¿Desde el gobierno, desde los medios de comunicación? ¿Cuál es el lugar para seguir discutiendo las ideas, para seguir escuchando a la gente, para plantearse la realidad real, no la de papel, con la que peleamos todos los días? Nosotros como Federación Uruguaya de Salud elegimos un camino, el de la batalla de ideas. Creamos el Instituto de Formación Sindical, se llama Enrique Barrios, el nombre del primer director del instituto que murió hace muy poco y tanta gente nos hace en este momento. Sí. Y decimos la batalla de ideas. 300 trabajadores se han formado en el instituto. Se han formado, yo no tengo el número exacto, yo diría que se han formado cerca de... sí, en el Instituto de Formación Sindical, sí. Ahora me estaba confundiendo con el tema de la capacitación profesional a través del acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y con las instituciones. Claro. Ese es un avance en calidad basado en la lucha de los trabajadores, que a su vez entienden que de la misma forma que reclaman el derecho a la capacitación, tienen que estar formados para la vida, para la construcción colectiva, en definitiva, y ponen su aporte desde el gremio. Para mí es una cosa excepcional, es increíble, me enorgullece en decirlo, que el jueves de la semana pasada se hayan presentado en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo 21 proyectos de autoconstrucción sindical de 21 sindicatos de base del país. Me parece brillante que los trabajadores busquen la mejor manera de llegarle a sus compañeros, para integrarlos a la lucha, para entender que el sindicato es una unión de trabajadores libres en defensa de sus intereses y que por lo tanto necesariamente debe avanzar con los cambios, en la forma de comunicación, en el lenguaje, pero sobre todo estar en los problemas. En la participación, ¿no? Exacto. De los distintos, las distintas situaciones. Exacto. En un gremio tan difícil como este, donde hay trabajadores que trabajan de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 y de 18 a 24. No, pero además con distintos turnos, donde es muy difícil el tema. Circulando de un lugar a otro. Claro, con ese 30% casi que vos tenés de trabajadores que tienen multiempleo, sobre todo en sectores clave. Entonces, yo creo que el papel que nosotros elegimos, no somos modelo de nada, pero es el papel que creo que debe tener el movimiento popular. El papel de la discusión permanente con sus bases, el papel de la consulta permanente, el papel de la discusión permanente, de la crítica y de la autocrítica. Solo así se avanza. Solo así se avanza. No se avanza, compañero recién me comentaba, no se avanza en ir al interior media hora, dar un discurso, mirar el reloj y volverte a Montevideo rápidamente. Porque ahí fuiste a decir lo que querías, pero no a escuchar. Claro. Y ahí va la valoración. Exacto. Se avanza estando en los lugares concretos, con los compañeros. Está bien que es una ventaja que hace 18 años la FUS tiene una misma orientación sindical. Está bueno eso. Pero la consolida, ¿no? Porque hay un recambio permanente de compañeros. Y no es una orientación política sindical marcada, sino es una orientación política sindical sobre la base de un programa que se determina previamente en un congreso. No, además determinada libertad, ¿no? Absoluta. Porque es una elección. Hay compañeros que no sé, que votan, no tengo ni idea, y están sentados conmigo en la dirección de AFUS y trabajando juntos desde hace, algunos de ellos hace 15 años, y yo no sé qué votan. Entonces, bueno, para mí es el lugar que tenemos los trabajadores. Después hay toda una discusión sobre los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación. Está difícil que avancen las ideas del cambio, del progresismo, de la izquierda, si no hay medios de comunicación que las difundan. Que las difundan, que las digieran, que planteen la reflexión del otro lado, el pensamiento crítico. Esa es la batalla de ideas. Esa es la batalla de ideas de la que hablaba Fidel Castro. Esa es la batalla de ideas que hablaba Fidel.
Esa es la batalla de ideas que hablaba Chávez. Bueno, esa es la batalla de ideas que nosotros nos Con proponemos. mucha inteligencia, además, ¿no? Sí, Porque eran hombres capaces de mirar 25, 50 años para adelante ujú. y plantearlo desde el hoy. Jorge, tú hablamos ahora del sistema nervioso en lo nacional, pero obviamente uno también tiene que mirar al mundo para encarar en qué lugar está parado, cómo se mueve el mundo, cuál es el Uruguay por el cual estamos trabajando. Estaba mirando por acá que hubo eventos, uno por Más Salud, que Sí, se realizó el Día Internacional de la Enfermería, y el otro que es un cabildo internacional donde participaron representantes de distintos países del mundo y obviamente allí dieron visiones en lo particular, pero también dieron visiones sobre nuestro país. bueno, para nosotros el tema de la política internacional es clave. Hace ya tiempo que entendimos que es clave. Hace ya tiempo que precisamos saber qué pasa en el resto del mundo para saber cómo nos vamos nosotros, porque hace ya tiempo entendimos que esto de la globalización es un ida y vuelta. Si la globalización la tomamos como que es el enemigo, es el gran capital, el que dirige el proceso, y los trabajadores no globalizan su lucha para enfrentarlo, están perdidos. Por lo tanto, yo te agrego más, estuvimos en el Congreso Regional de UNI, Américas, con lo cual estamos plenamente integrándonos hace cuestión de un mes, en Medellín, en Colombia, Ajá. menos un mes, 15 días capaz. Y las realidades de América Latina duelen. En Perú, Lima, solo en Lima, 18 sindicatos de enfermería. En Chile, han intentado hacer una coalición de sindicatos, escuchá bien la palabra, coalición, lo tuve que anotar, el concepto, coalición de sindicatos, porque hay sindicatos de salud y sindicatos de enfermería, porque allá la negociación es por empresa. Tenemos gobiernos Imposible. de centro izquierda del año 1990 en Chile, pero el código de negociación colectiva es el mismo de la época de Pinochet. Ujú. Por eso Lo capaz mismo que pasa con la educación. Por eso capaz que gana Piñera vuelta, ¿verdad? Por lo que te decía, un poco, te decía antes, la gente entre votar la fotocopia y el original, vota el original. Por lo tanto, si vos no tomas medidas de izquierda y haces cosas que son de derecha, termina votando a la derecha. Entonces, yo creo que hay que seguir haciendo cosas de izquierda y diciendo cosas de izquierda. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos una dura lucha en defensa de la unidad. La unidad del movimiento sindical, la unidad de la Federación Uruguaya de la Salud, la unidad de los instrumentos que defienden a los trabajadores y que construyen los trabajadores. Porque por ahí hay algunos grupos, incluso que son recibidos por ministros como el de Salud Pública, que quieren crear sindicatos por sector de actividad, como enfermería. ¿Divide y reinarás? Es retroceder 50 años en la historia del Uruguay, 51 en el caso de la FUS, 50 en el caso de la fundación de la CNT. Es ir a un proceso que en el mundo lleva al fracaso del movimiento sindical. Yo digo que en Brasil, con 6 centrales sindicales, era muy difícil enfrentar el golpe de Temer. Por lo tanto, está claro el papel del imperialismo, pero también está claro que la fragmentación sindical, en donde se procesa y se da, es un factor muy poderoso para la derrota de los movimientos populares. Por lo tanto, el defender la unidad del movimiento sindical, el defender la unidad de la Federación Uruguaya de la Salud, es una cuestión principal. Y por eso la batalla de ideas del Instituto de Formación Sindical. Por eso los cursos de capacitación. Por eso el cabildo, segundo cabildo que se dio el año pasado, este año, pasaron una cosa este año que a veces uno se le va, lo que ha sido... Claro, fue un año activo. Claro, lo que ha sido el año de el Día Mundial de la Enfermería, Internacional de Enfermería, el papel de la enfermería, el cómo reivindicamos el papel de la enfermería. Lo que pasa que nosotros lo que no vamos a hacer es decirle mentiras a la gente. Decir que en el Uruguay
se va a crear una tecnicatura de enfermería con la única condición de que vos ya hayas sido durante 5 años enfermero, es mentira. Pero además no avanza en el camino de la capacitación. En cambio, tener un programa de la FUSOI, del Instituto de Formación del que hablas hoy, que te dice a vos, trabajadora de la salud, que no terminaste tus estudios primarios o secundarios, claro, que te da la posibilidad de acceder en el trabajo con el programa Uruguay Estudia y Trabaja, que eso sí es una medida de izquierda, claro que sí, claramente de izquierda, claramente popular. Decirle que tenés la posibilidad de hacerlo a través de ese convenio conjunto de la Federación Uruguaya de Salud, eso es eso es verdad, eso es posible y eso es una medida de cambio. Y de ese es un planteo de superación. ¿No? Bueno, entonces, ese es el camino al cual no vamos a abandonar. Ese es el camino al cual no vamos a ceder a falsas promesas. Y en ese camino de lucha estamos parados. En ese camino de lucha hemos conseguido este año, por ejemplo, que esos 50 y pico de mil de trabajadores de la salud, de los cuales más del 60 son trabajadores del sector no médico de la salud privada, cobren una partida por capacitación, más la que van a cobrar el año pasado, el año que viene, 3,5. Se firmó el acta, un acta que dice que las partidas por capacitación son cursos de capacitación que se van a emitir. Ya tuvimos el de este año, en enero, durante el año 17, durante el año 18, durante el año 19 y durante el año hasta enero del 20. Y van a cobrar 3.53%, mejor dicho, para ser más preciso, por encima del salario de todo lo que vos generaste en el año, a cambio de 9 horas, 6 en horario de trabajo y 3 en el horario que tú lo quieras hacer. Claro, porque hay un aporte de ambas partes. Fuera horario de trabajo, claro, fuera horario de trabajo vas a cobrar ese 3.53. De todo el salario que generaste menos el vacacional y el aguinaldo. Yo te diría que en algunos casos estamos hablando de más de 10.000 pesos. Bien. Entonces, y lo importante es que no es solo plata, hay un montón de gente. Es el saber, ¿no? Es claro, el superarte a vos mismo, claro, es el tener una mejor opción siempre. Jorge, mira, para terminar te voy a meter 20 como siempre. Murió Fidel. Y cuando estuviste acá, la última vez era fresquito. Era eso cuando todavía duele y a uno le cuesta hablar, o le cuesta ver que no está. Y eso es casi de zurdo cordial que nos pasara. Pero el mundo se está transformando. Sí. Tú hablabas de Chile, miremos Paraguay, fuiste a China con el presidente de la República, modelo Panamá, Colombia, Perú. Los derechos aquellos adquiridos durante largos años de gobiernos progresistas se han perdido en suspiros. Lo vemos en la Argentina, lo vemos en el Brasil, por tener los más cercanos. Sí. Todo eso indudablemente hace que la sangre se mueva de manera diferente. No, y hay que pensar muchísimo, ¿no? Cómo defender. Negar que esas situaciones han golpeado duramente un proyecto popular, sin duda que sería una tontería decir que no. Yo tengo mi planteo, ¿no? Pero es el mío en particular. Yo sigo creyendo que cuanto más se buscan alternativas, algunos dicen que hay que ir más, estando dentro del frente, dicen que hay que ir más a la derecha, otros dicen que hay que buscar nuevas alternativas. Yo creo que para mí... Me causa cosa que vos hables de derecha a la izquierda, ¿no? Pero lo que pasa que yo creo que es comerse el cuento de la derecha, que la derecha no existe. El mejor cuento de la derecha es hacer creer que la derecha no existe, ¿no? Sí, claro, como hace Novik. Es el mejor cuento, no existimos, no somos, y resulta que la derecha existe como tal, opera en el mundo, y por ejemplo, hoy tiene un presidente en Estados Unidos como Donald Trump, que es una amenaza para la paz mundial, Entonces,
sin duda que el camino es muy difícil, sin duda que la cuestión pero ¿sabes qué pasa? Mientras exista la explotación, mientras existan gente donde hoy las 2/3 partes de la humanidad viven en la más absoluta pobreza, y un número cada vez más reducido de personas, de multimillonarios acaparan el poder. Mientras el mundo se está cada vez poniendo más difícil. Fidel lo decía en la Cumbre del Clima en el 92 en Río de Janeiro. La especie humana está amenazada, su permanencia en el planeta. Se calcula que en 10 años los hielos perpetuos de las cordilleras de los Andes que dan agua a Santiago, a Lima y a Quito van a desaparecer. O sea que acá no es mentira, no es un cuento el calentamiento global. Y lo que dice Donald Trump justamente es al revés. El tipo dice que el calentamiento global es una mentira. Bueno, yo estuve en China y vi lo que son 30 años de políticas de crecimiento económico a toda costa, que han generado una catástrofe medioambiental. Yo no quiero eso ni para Uruguay ni para el mundo. Por lo tanto, para mí la alternativa sigue siendo la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores, sin clase. Es decir, para mí la alternativa a los grandes problemas de la humanidad sigue siendo la construcción del socialismo. ¿Cómo? De una manera distinta. ¿Compararlo con quién? Con nada. Lo que fracasó, fracasó. Ahora, la cuestión es que el capitalismo no fracasa nunca, porque ¿cuál es su objetivo permanente? El generar mayor tasa de ganancia para los capitalistas. Y eso es a costa de una mayor pobreza para la mayoría de los trabajadores y de las personas del mundo. Por lo tanto, y la apuesta es cada vez más fuerte. Claro. Sin lugar a dudas. Entonces, pero está claro, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Yo no digo que eso tenga que ser la alternativa a la cual hay que ir mañana. Esos son procesos de cambio. Pero en la medida que resignamos posiciones, en la medida que dejamos de debatir, en la medida que dejamos de enfrentarnos a la injusticia y a quienes la procesan, ese partido que cada vez vamos perdiendo nos deja sin alternativas. Y yo no quiero quedarme sin alternativas. Y para mí la alternativa a los cambios sigue pasando por un gobierno popular, nacional y democrático, donde las grandes mayorías populares son las que, organizadas y movilizadas, conduzcan los procesos de cambio. Organicemos tú y yo un debate permanente en la mesa de hoy. No es un día donde podamos traer esos temas que hay que pensar. Pongámosle una hora de tiempo semanal, que es poca cosa, pero que ayuda a dejar, no sé, la semillita ahí, para que la gente se ponga a pensar. Si vos crees que A mí me encanta tenerte acá, eso ya lo sabés. Eso lo tenés clarísimo. Agradezco, pero si sirve para algo... ¿Cómo la armamos? Bueno, lo veremos en estos próximos días, pero bueno, hagámoslo, sumemos. Fue un placer tenerte acá. Gracias. Discutir de estos temas que se vienen. Estamos anticipando un poco de la agenda del 2017. Invitar a la gente a pensar cuáles son sus derechos y a defenderlos. Porque esto no tiene que ver con unos u otros, tiene que ver con todos, cada uno de nosotros. O sea, por ahí está, que lo escuchen los ministros, que lo escuchen los uruguayos, que lo pensemos todos. Gracias. Jorge, gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Y bueno, y si no te veo antes de eso... No, me vas a ver. Lamento indicarte que antes de fin de año me vas a ver. Muy bien, entonces no me despide nadie. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Viene Gustavo Valverde y nosotros, bueno, seguimos. A partir de acá, que se dispare eso. El pensar juntos, el reflexionar, el ser críticos con unos y con otros. Estuvimos hablando con Jorge Fogata Bermúdez, secretario general de la FUSO.